Atención, colegas y amigos que dirigen este horario. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Don Álvaro, nosotros los dominicanos somos mal agradecidos porque usted ha sacrificado su vida, ha sacrificado... Sube un poco la voz, por favor. Don Álvaro, lo estoy llamando para desearle larga vida y mucha salud, don Álvaro. Gracias. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Un saludo para don Álvaro Albelo, que Dios me dé vida y salud. Yo tengo dos preguntas, si se puede. La primera es sobre Camaño y Palmasola. La persona no se mide como convierta, sino como servida. Camaño cometió, yo diría, el error de Palmasola, pero luego se reivindica en el 65 con la guerra de abril. Palmasola fue una trama del sector cívico, del sector más reaccionario, para eliminar al general Rodríguez Reyes, que Juan Bosch, ya electo, los tenía pensado para el Ministerio de las Fuerzas Armadas y a Camaño para jefe de la policía. Eso fue una acción funesta donde el general Rodríguez Reyes fue asesinado y Camaño quedó herido por 10 días por un machetazo. Buenas tardes. Me voy con la siguiente. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Una pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, usted no puede hablar del desembarque de Caracol con Camaño a la cabeza. Y la segunda pregunta es si es cierto que un oficial de apellido Custodio se llevó el fusil y lo tenía y el trofeo en su casa, exhibiéndolo. No puede el fusil lo tiene un ex, ya falleció, supongo que lo tiene el resto de la familia. Ese fusil se apoderó de él un oficial que luchó con Camaño. Cuando usted habla de Playa Caracoles, nada, él te está mencionando lo que fue un grave error. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Roberto, saludos, don Álvaro, saludos, ¿cómo están por allá? Yo soy Ramón de Orlando, Florida. Yo quiero hacer un cuestionario, decir algo acerca de los presidentes que están ahora todos preocupados por la juventud, pero en los gobiernos que han habido en la República Dominicana, yo siempre he visto que es un reguero de gente mayor que la que gobiernan. Toda la llamada. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, mi administración. No se escucha bien. Traten de ponerse donde haya mejor señal y bajar el volumen de su radio, por favor. Saludos. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, don Álvaro. Mi cariño y mi respeto hacia usted. Kilómetro González de Nagua, te hablo. Don Álvaro, ese fusil que mencionan no fue el que lo cogió Juan René Bochán Javier, el fusil de Camaño. Déjeme. Al principio se apoderó de él el mayor general, quien fuera secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, general Juan René Bochán Javier, que se apoderó de ese rifle. Por eso digo, no sé si lo tiene la familia, porque ya el general Bochán murió, si lo tiene algún miembro de la familia, o él se lo dejó a alguien específico, no sabría decirle, pero sí, al principio, ¿verdad? A raíz de la muerte de cierta persona, el general se quedó con el rifle de Camaño. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas noches, buenas tardes, Alvarito, Esteban. Una pregunta, dicen que de la Tercera Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra Mundial la estamos viviendo con tanto terrorismo, bombas, invasiones, drogas por todas partes. No se refieren a un ataque nuclear, se refieren a cosas mayores,
esto es muy lamentable, esto es una mini tercera guerra mundial, si usted quiere decir algo. Pero la verdad es que los que hablan con esa preocupación se están refiriendo, pero se refieren a una guerra total, a una guerra completa, a una guerra nuclear. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Saludos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son más radicales, de los chiitas o los sunitas? Yo creo que están movidos por el odio, por el resentimiento y sobre todo divididos por la división dentro de su propia religión, dentro de su propia línea política. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, para hacerle una acotación. El rifle de Camaño, cuando lo agarraron, yo creo que está en manos de la policía, porque cuando Anjito mató al general Camaño, se quedaron con él en la policía. Yo no sé quién mató al general Camaño. El que dio la orden fue Balaguer de matarlo, ¿verdad? Pero en cuanto al rifle, ¿quién se quedó con el rifle? Fue a parar primero, después de la muerte de Anjito, fue a parar a manos del general Bochán Javier. Pero de ahí en adelante, ¿dónde está el famoso rifle? Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas. Para don Álvaro. ¿Es verdad que Petán no perteneció a ninguna institución militar y era general? No perteneció a ninguna institución militar y su hermano le regalaba las estrellas. Por eso llegó en la tiranía a teniente general, ¿verdad? Y así otros miembros de la familia y otros amigos a los que el jefe les regalaba las estrellas. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Anjito fue el que mató a Bochán Javier en la finca y lo agarraron bebiendo una cuestión y ahí le quitaron el rifle. No sé de ahí qué pasó con el rifle. Yo tampoco lo sé. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Muy buenas tardes, don Álvaro, Roberto, Wayne de este lado. Dos preguntas, don Álvaro. La primera, a nivel político, ¿quién fue más exitoso? ¿Juan Bosch, Peña Gómez o Balaguer? Y a dudas, Joaquín Balaguer, que gobernó todo el tiempo que quiso, ¿verdad? De manera que fue el más exitoso. Peña Gómez no llegó a gobernar, no le permitieron gobernar. Juan Bosch, que no le interesaba gobernar, duró apenas 7 meses en el poder, pero lo de Balaguer hay que contarlo por décadas. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas noches. ¿Sabe por qué sucede aquí cuando funciona? Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, quería preguntarle a don Álvaro si se conoce la historia de otros países, un general que haya sido tan victorioso como el general Santana, en el caso nuestro, el primer presidente, haya sido olvidado de la forma que ha sido olvidado Santana, si esto es injusto o está bien. No, eso es más que justo, el que todavía se le mantenga de esa manera y que fuera llevado por Balaguer en un acto de represalia política al pueblo dominicano al fallar una de las reelecciones y llevarlo al Panteón Nacional, el panteón de los verdaderos héroes. Ahí llevaron al verdugo de los héroes. Última llamada de esta tanda. Buenas. Buenas adelante. tardes. El que a hierro mata, a hierro muere. Mira lo que Bochán Javier. Pasamos a la siguiente, Francis. Buenas. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Adelante. Un placer comunicarme con la Z. Don Álvaro, por favor, dígame algún
recuento de la historia del natalicio de Joaquín Balaguer? No, eso, imagínese usted, un hombre que nació en Navarrete, un campo de Santiago, y que ayudó a su papá en el colmado que tenía el padre. Por eso alguien lo bautizó como el pulpero de Navarrete. Hasta ahí yo puedo llegar. Después ingresó al Liceo de Santiago, etcétera, pero más allá no hay detalles. Francis, vámonos a la pausa. Regreso, continuamos con las llamadas y las preguntas del público para don Álvaro.